Para uno que está fuera de training, nivel experto. Mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo. Yo actualmente vivo en Uruguay, soy chileno. Y la idea es, se vienen muchas aventuras increíbles. Así que la idea es poder compartirlo con ustedes. Esto no sé qué nivel de intensidad tiene como de dificultad. Para uno que está fuera de training, nivel experto. Igual se puede hacer. Si tuviera que yo ponerle una dificultad, creo que sería como entre intermedio y difícil, una cosa por ahí. De 1 a 10 yo le pondría un 7. ¿O no? Sí, yo creo que va por ahí. Dificultad como que igual podría ser onda solo escalera durante 14 días, pero lo siento como un 7 de 5. ¿Tú, Alonso? Yo también creo que 7 de 10. ¿7 de 10? No es imposible. Para alguien que está fuera de training, tampoco es imposible, pero tenéis que tener claro que hay que ponerle mucha cabeza. Hay que aguantársela porque el aire es seco, hace calor, no hay tanta sombra. O sea, si la cabeza no te da para hacerlo, es mucho más complicado, pero se puede hacer. Se puede hacer. Apoyo, yo venía de correr al lado de la playita. Ahora estoy en la montaña, ¿sabes cómo anda el oxígeno? Vale. Le dejamos el espacio a los que van más rápido. Ya, sigamos. Bueno, había una bifurcación y había un cosito negro. Triángulo negro, apuntando hacia acá. Así que ni idea si la cagamos igual. Igual el camino estaba como bien marcado, así que alguna parte llega. Así que capaz que pasamos a Argentina. Paz y tranquilidad. Por de la montaña. Me gusta darle ánimo a la gente, weón, cuando está haciendo weas de deporte. Comiendo un pancito. Ahora, de 1 a 10, ¿cómo está esta vista? Eso es Santiago. Y esto es un pan con queso. Una cigarra. Pero claro, te pega azote igual el sol. ¿Pero trajiste lo que va? Sí. Amigo nuevo, Hola. ¿cómo te llamas? Fernando. Fernando. Yo soy Jazz. Y el guía ahí es Alonso. San Carlos creo que es más fácil que esta, así que quizás más gente sube por el otro lado. Así que pueden más. Ya. Fede-Díaz L. Fede-Díaz L. Tengo hartas fotitos de viaje. Eso. Es el contenido que nos gusta Está acá. la vida de autor. Así Bien ahí, bien ahí. Lo incluimos ahí, te voy a poner a escribir por acá. Para que la gente lo vea. Si lo quieren seguir, en Insta. le dan ahí un follow. ¿Cómo está la energía? Bien, bien. Pulenta. Está duro, pero vamos bien. Esa, bien ahí.
entre el raspado de las piedras y el agua que se quita por todos lados. Nada, tanto. Súper pegado. Gracias. Bueno, nos demoramos 3 horas, 8.5 kilómetros. Un espectáculo. 100% vale la pena. Sí, pero vale la pena. Dale, vete. Vamos, le hacemos barra. Inspirando odio. Mala junta. Vamos, mala junta ahí. Sí, pues. El triangular, loco. Esto se graba de adentro. Increíble la bañada en la cascada. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que hacerlo. Obvio. Hay que hacerlo. Te hay que cagar de frío, meter las patitas y decir, ay no. Tenés que hacerlo. Chao. De una para adentro. Tienes que tener uno Yo con los cabros, el calor te parte la cabeza, hermano, son las 12 y media. Pero, clave, la bañadita en el agua, un lujo, sí, definitivamente vale la pena. Y bueno, nos queda su buen tramo, así que hay que meterle bueno. Pero ahora ya es bajadita, así que también es más piola. Pero definitivamente, si vienen para acá, se tienen que meter al agua, haga la temperatura que haga, no importa, después se abriga. Pero tienen que meterse al agua. Tienen que meterse al agua, ¿no? Dejamos la cagada y metimos a toda la gente al agua. no nos empujamos. Claro. Estaban todos sentaditos y llegamos nosotros y dijimos, chao, al agua. Yo no me animé a hacer pero lo Hay que hacerlo. Hay que cosa de información ya. Este busto se llama crucero. Por favor, hágale el quite. Se llama crucero porque si los ven, las ramitas hacen como una cruz. Todas las ramas, y es una por un lado, una para el otro. Sí, las espinas, pero son puras espinas. Así que háganle el quite. Pero es bonito y es lindo saber cosas de naturaleza. ¿Cómo vamos? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Pulento? Bien.
Bien ahí. Alonso. En la bajada te cagáis de risa igual. Está súper piola. Es un buen pago. Pensando así en voz alta. Onda, el azote de la ida lo pagáis tranqui a la vuelta, vais caminando relajado. Como que las rodillas la pagan, pero bueno. Pero por último, onda, vais más piola. Ahí en el canal español entonces. Sentimientos ¿qué se podría decir para la gente ahí que esté mirando? Mira, va a ser un lugar tan cerca de Santiago, muy bonito, la cagó. Casi tan bonito como las cosas que encontráis en el Cajón del Maipo. Igual está dura la caminata, hay que llegar temprano, a las 8, sí o sí, porque si no el calor de vuelta es fatal, pero hay que venir, recomendadísimo. ¿Recomendadísimo? Así que se conoce gente bacán, ¿eh? Así que recomendadísimo. Nos conocimos acá, un crack loco, así que bien ahí. Alonso ahí. Las mismas recomendaciones. Vénganse Lo más temprano tempranito. posible. Sí. Nosotros partimos a las 8, perfecto. Ahora no estamos recagando calor, pero ya era en bajada. Y otra cosa, es dura la subida, así que si es que pueden antes hacer unas subidas en algún otro lado o algo de ejercicio, si no, vénganse con calma. Si no tienen experiencia en esto, tómenselo con calma porque llegar arriba y querer hacerla en el menor tiempo posible es duro, te come harta pierna, te exige un montón, entonces para evitar accidentes, tómenselo con calma. Profesor, po. Un crack. Sí, tal cual. Te come las piernas. Así, brígido te come, onda, muy fuerte te come las piernas. Así que vale la pena venir. Pero así vale mucho la pena, tienen que venir. Onda, yo viví por acá cerca y no vine nunca, soy un estúpido. ¿Ya está? Claro, onda, teniendo. ¿Es el consenso general? Eso. ¿Consenso general? Sí, obvio. Unánime. Onda, teniendo esto acá. Y bototo de trekking, esa weá no les puede faltar. Sí, zapato bien, onda, asegúrense que la suela, a un flaco le pasó, se le salió la suela, en bajada. Yo creo que se tiene que haber comido tierra, Sí. ojalá que no, pero por eso también, onda, asegúrense de tener zapatito de trekking. Y yo les paso el dato, zapatitos que se pueden mojar al agua, los metí un montón de veces, un espectáculo, valió la pena. Y vamos a cerrar el capítulo después limpio. O lo cerramos acá. Entonces, definitivamente, suscríbanse al canal Sí, absolutamente. y dedito para arriba. Dedito para Dale arriba. like a la campanita y dejen los comentarios. Un Me crack. lo sé Este de loco se memoria. maneja. Me lo sé Este de loco se memoria. maneja. Yo le tomo. Dejo la cámara, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, señores. Denle like. Eso. Y dejen comentarios qué tal les pareció. Esta es la parte ya 2 de 2. Así que bien ahí, vamos arriba. Si no vieron el primero es obligatorio, ¿ah? Tienen que ir al anterior y ver este ahora. Un espectáculo. All I want